Este es el CIPAS de primera matrícula de la sesión 2 del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Lo que vamos a trabajar el día de hoy es la parte de trigonometría, que es la unidad 2. No sé si de pronto ya tuvieron tiempo de descargar la guía de actividades de la unidad 2 y vieron que el tema es trigonometría. Entonces, ¿qué vamos a cubrir en esta sesión que espero no sea muy larga? Vamos a fortalecer las temáticas de la unidad 2. Básicamente vamos a hablar sobre solución de triángulos o rectángulos con ayuda de recursos tecnológicos. A ver, creo que no prendí mi cámara. No me están viendo. Aquí está. Listo. Ahora sí, sigamos. Y pues los objetivos específicos sería identificar triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos. Ya vamos a hablar de qué es cada una de esas cosas. Y aplicar correctamente las técnicas para solucionar triángulos rectángulos utilizando relaciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Es lo que vamos a ver hoy. Entonces, pues yo me imagino que todos de pronto estamos familiarizados con lo que es un triángulo. Un triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados, ¿sí? Cualquier figura geométrica cerrada que tenga 3 lados es un triángulo. Entonces vamos a empezar hablando pues de cómo se clasifican los triángulos y los métodos para resolver los triángulos, ¿sí? Que era lo que les decía yo. Se ve. A ver, control láser. Entonces, triángulo, rectángulo, teorema de Pitágoras, verificación de estos triángulos utilizando GeoGebra y relaciones trigonométricas. Hay alguien que tiene un micrófono abierto. Voy a ver quién es. Buenos días. ¿Cómo se prenden los televisores? No sé. No sabe. No. Yo tampoco. Bueno, y entonces no vi quién tiene el micrófono abierto, parece que ya lo cerró. Entonces, pues como les decía, un triángulo es una figura geométrica de 3 lados, que es cerrada. Pues uno en la vida cotidiana encuentra triángulos en muchas aplicaciones. De hecho, por ejemplo, la forma en que funcionan los celulares con las antenas, la forma en que los celulares encuentran las antenas es triangulando. Lo que hace es hacer un triángulo con 2 antenas, con las 2 antenas más cercanas. También hay instrumentos musicales, edificios, en arquitectura se utilizan para la construcción, para soportar cargas. Bueno, hay muchas aplicaciones en las que uno puede encontrar triángulos. Y el conocimiento pues, de los triángulos pues, ha permitido avanzar como humanidad. Digamos, la trigonometría tiene muchas aplicaciones para conocer alturas, distancias, para ubicarse en un mapa. Entonces, pues tiene un montón de aplicaciones que son muy útiles en la vida cotidiana. Entonces, lo que yo les decía, se conoce como polígono de 3 lados rectos, que sería el triángulo, y en cada uno de estos puntos donde 2 lados convergen, donde 2 lados se tocan, digamos estas esquinas, a estas esquinas se les llama vértices, ¿sí? A este punto acá sería el vértice, este punto acá es el vértice, este punto acá es otro vértice, y este punto acá pues es otro vértice, ¿sí? Entonces los triángulos como tienen 3 lados, pues tienen 3 vértices, ¿cierto? Y a esta distancia de arco acá se le conoce como ángulo, ¿sí? Entonces acá está marcada otra en azul y aquí pues tendría otro ángulo, ¿cierto? Entonces, pues un triángulo tiene 3 lados, tiene 3 lados, tiene 3 vértices y tiene 3 ángulos, ¿cierto? Entonces los ángulos son pues internos. Los lados, pues eso es fácil saber que son los lados son cada uno de estos de acá de por fuera. Y algo importante con los triángulos es que los ángulos de por dentro siempre suman 180 grados, ¿sí? O sea, si usted, por ejemplo, tiene que este ángulo mide 30 grados
y que este ángulo mide 120. Entonces usted ya sabe que la suma de los tres le tiene que dar 180. Entonces usted ya podría saber cuánto mide este ángulo acá, ¿cierto? Porque 120 más 30 es 150. O sea que este ángulo acá obligatoriamente tiene que medir 30 grados. ¿Qué pasa? Porque siempre tiene que medir 180, porque si no pasara eso, entonces el triángulo no cerraría, ¿sí? Entonces siempre los tres ángulos de un triángulo miden 180 grados. Eso es muy importante saberlo o tenerlo presente, porque ustedes van a resolver una serie de ejercicios donde van a tener que encontrar los tres ángulos de un triángulo y entonces van a tener que, por ahí, esto saber que la suma de los tres da 180, pues es útil para terminar los ejercicios. Entonces, pues aquí está escrito más bonito lo que yo acabo de hacer. Entonces, lo que hacen es ponerle un nombre a cada uno de los ángulos. Generalmente a los ángulos se les suele poner letras mayúsculas. Miren que aquí lo que están haciendo es que a este, a este ángulo acá lo están llamando C, a este ángulo acá lo están llamando B y a este ángulo acá lo están llamando A, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice esta ecuación de acá? Dice que A más B más C, o sea que los tres ángulos deben ser igual a 180 grados. ¿Sí? Ahora vamos a ver la clasificación de los triángulos. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Recuerden que pueden abrir el micrófono y preguntar en cualquier momento cuando tengan alguna pregunta o colocarla en el chat también es válido. Bueno, sigamos entonces, que no hay preguntas. Veníamos en esto. Entonces, la clasificación de los triángulos, que es algo importante de tener en cuenta. De hecho, les voy a mandar este link para que lo tengan por ahí. Y acá. Ahí se los mandé en el chat. Pues básicamente ahí está la información resumida, esta imagen. Entonces, uno puede clasificar los triángulos de dos maneras, ¿sí? Lo puede hacer según los lados, o sea, según cómo sean sus lados, o según cómo sean sus ángulos, ¿sí? Es como si tuvieran nombre y apellido. Entonces, el nombre podría ser la clasificación por sus lados y el apellido sería la clasificación por los ángulos, ¿cierto? Entonces, si tiene los tres lados iguales, decimos que es un triángulo equilátero, ¿sí? Si tiene dos lados iguales, decimos que es un triángulo isósceles. Y si tiene todos los lados desiguales o no tiene ninguno de los lados iguales, o sea, todos son desiguales, entonces ahí decimos que es un triángulo escaleno, ¿sí? Esa sería la clasificación por los lados. La otra clasificación, que pronto nos va a competir más en la parte de la tarea, es esta de los ángulos. Entonces, una forma de triángulo o una forma de clasificar los triángulos según sus ángulos es que tengan un ángulo recto, ¿sí? Entonces, un ángulo recto básicamente es un ángulo que tiene 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué es un ángulo recto? Es como la esquina de un rectángulo o de un cuadrado, ¿sí? Esto de acá es un ángulo recto, eso tiene 90 grados, ¿sí? Que es exactamente un cuarto de circunferencia. ¿Sí? Si ustedes parten la circunferencia en 4, ahí tienen un ángulo recto. O las esquinas, cualquier esquina tiene 90 grados, ¿cierto? Entonces, para que el triángulo sea rectángulo, tiene que tener un ángulo recto, que es este que marcan acá en rojo. Entonces, si ven que aquí hay una esquina, entonces como tiene esa esquina, entonces uno ya dice que es un triángulo recto. Perdón, un triángulo rectángulo se llama. Sí, un triángulo rectángulo. Cuando todos los ángulos son menores a 180 grados, entonces recuerden que un ángulo de 180 grados es media circunferencia, ¿cierto? Entonces, perdón, menores a 180 grados, no, menores a 90 grados. Yo les decía que 90 grados era una esquina, ¿cierto?
Entonces, esto es a 90 grados, ¿cierto? O sea que cualquier ángulo que sea menor a 90 grados, ¿qué sería? Sería un ángulo, por ejemplo, así, eso es menor que 90 grados, ¿cierto? O si fuese un poquito más abierto, pero sigue siendo menor que 90 grados. Entonces, todos estos ángulos se suelen llamar ángulos agudos, ¿sí? Cuando son menores a 90 grados. Entonces, si todos los ángulos son agudos, o sea, menores a 90 grados, entonces dice que el triángulo es acutángulo, ¿sí? Es el nombre que se le da. Y el otro, que lo van a trabajar durante la tarea, es el triángulo obtusángulo. Entonces, en este caso es que tiene un solo ángulo obtuso. ¿Y qué es un ángulo obtuso? Pues que es mayor de 90 grados. Entonces, un ángulo agudo, menor de 90 grados. Y un ángulo obtuso, ¿dónde está? Acá está. Entonces, un ángulo obtuso es que tiene más de 90 grados. Entonces, por ejemplo, este tiene más de 90 grados. Entonces, es mayor que 90 grados, ¿cierto? El ángulo es mayor que 90 grados. Entonces, a eso se le llama un ángulo obtuso. Listo. Eso, pues, me imagino que hasta ahí no hay nada muy difícil. Es solo recordar. ¿Qué es lo más importante que debemos recordar acá? Más que todo, lo que es un ángulo recto, ¿sí? Y saber identificar un ángulo recto es muy importante para esta tarea. Y saber identificar un triángulo obtusángulo, ¿sí? ¿Y cuál sería el ángulo obtuso? ¿Sí? Eso es importante. Ya que saber identificar cuál es el ángulo recto, ¿sí? Que habíamos dicho que era la esquina. Aquí pues es un diagrama de flujo como que resume todo. Entonces dice que los triángulos rectángulos se pueden resolver utilizando el teorema de Pitágoras o utilizando razones trigonométricas, ¿sí? Ya vamos a ver qué es cada una de esas cosas. A ver que hay alguien con un micrófono abierto y no puede encontrar quién es. Eh, listo, creo que ya. Entonces les decía que en este cuadrito nos resumen cómo se resuelven los triángulos. ¿Sí? Entonces, si es un triángulo rectángulo, uno lo puede resolver por el teorema de Pitágoras o lo puede resolver utilizando razones trigonométricas. Y si es un triángulo oblicuángulo, que este lo van a trabajar en las citas de tutor, deberían utilizar la ley del seno y la ley del coseno. ¿Sí? El día de hoy solamente vamos a tratar con triángulos rectángulos. ¿Sí? Pues vamos a usar el teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Pero pues vamos a aclarar cada una de esas cosas. ¿Qué es resolver un triángulo? Resolver un triángulo es hallar todos sus ángulos y todos sus lados. ¿Sí? Cuando ustedes les pregunten o encuentren una pregunta que les dice resuelva el siguiente triángulo, lo que les están pidiendo es hallar todos los lados y todos los ángulos. Bueno, entonces vamos a empezar acá con esto que dice que es teorema de Pitágoras y relaciones trigonométricas. Y vamos a empezar con este videito. Vamos a ver si se puede abrirlo y si les compartí el audio. Advertencia. Después de... ¿Sí escuchan el audio del video? Sí, señor. Profe, sí escucho. Advertencia. Después de ver este video, es probable que veas triángulos por todos lados. Y si hablamos de triángulos, tenemos que hablar de un teorema muy famoso y del matemático al que le debe su nombre. Exacto, Pitágoras. Pero nuestra fascinación por estos increíbles polígonos nos ha acompañado desde miles de años antes de Pitágoras. Los antiguos matemáticos se dieron cuenta que nuestro mundo está hecho de formas geométricas que podemos triangularizar. Estudiar estas formas de 3 puntos catapultó a nuestras matemáticas del mundo de los números más abstractos al mundo real, donde podemos medir y construir cosas. Te propongo un viaje express
para ver cómo evolucionaron las matemáticas para llegar hasta el famoso teorema de Pitágoras. Empecemos nuestro viaje hace casi 4000 años. Los matemáticos de ese entonces buscaban formas de resolver necesidades prácticas, como las mediciones necesarias para construir, por ejemplo, un templo. Aquí empiezan a toparse con los triángulos. 13 siglos antes de que Pitágoras también las describiera, los antiguos babilonios ya habían descubierto la secuencia de números que describen las proporciones que tienen los triángulos rectángulos, los que tienen un ángulo de 90 grados. Han sobrevivido 2 papiros de 1800 y 1600 años antes de Cristo que muestran problemas matemáticos del antiguo Egipto involucrando triángulos. Y resulta que el teorema que le atribuimos a Pitágoras ya lo habían pensado los matemáticos mesopotámicos y también en la India, muchos siglos antes. Se menciona en uno de los textos védicos, el Shulva Sutra, que contenía las instrucciones para construir un altar de fuego usando una cuerda como regla. De hecho, la palabra Shulva quiere decir cuerda o mecate en sánscrito. Este conocimiento viajó por las antiguas rutas de comercio hasta llegar a Grecia. Y aquí es donde Pitágoras y Euclides, el padre de la geometría, consolidaron estas teorías. Pero hagamos pausa, nos estamos saltando un paso. ¿Qué es un triángulo? Primero, hay que empezar con 3 puntos que no estén sobre la misma recta. Después, hay que conectarlos con 3 segmentos. En su obra maestra Los Elementos, el matemático griego Euclides recopiló siglos de pensamiento matemático que permitieron demostrar que no todo es un triángulo. Sus lados tienen que cumplir reglas súper específicas. De no ser así, los lados del triángulo no llegan a unirse. Si miramos esta figura con el lente de la geometría euclidiana, vemos sus partes. 3 lados, 3 vértices y aún más importante, 3 ángulos interiores que suman 180 grados. Las reglas del juego de la geometría establecen que las relaciones entre los lados de los triángulos, los ángulos dentro del triángulo y los ángulos que pueden formar afuera es la clave. Y Pitágoras ya se había dado cuenta de eso un par de siglos antes. Su teorema demuestra las relaciones y las propiedades entre los lados y los ángulos de los triángulos rectángulos, o sea que tienen un ángulo de 90 grados. Con las diferentes soluciones al teorema, vemos como todos los polígonos en realidad pueden expresarse en términos de triángulos. Y si triangularizamos las formas geométricas, podemos usar esas mismas reglas para resolver problemas muy complejos. Uno de los ejemplos más asombrosos hasta el día de hoy del poder de los cálculos usando triángulos es del antiguo Egipto. El matemático Eratóstenes de Cirene fue el primero en calcular la circunferencia de nuestro planeta con asombrosa precisión, usando solamente triángulos y esto. Eratóstenes vivía en Alejandría y durante sus viajes se dio cuenta que 2 objetos bajo el sol en distintas ciudades proyectaban distintas sombras a la misma hora del día. ¿Cómo podría ser esto? La única explicación posible era que la curvatura de la Tierra pone a cada objeto, como este obelisco, a un ángulo distinto del Sol, y por eso tienen distintas sombras. Pero Eratóstenes no paró ahí. Se dio cuenta que podía triangularizar este problema para calcular la circunferencia de la Tierra. Imaginó que trazaba una línea hacia el centro de la Tierra desde cada obelisco. Las líneas se intersectarían a 7 grados. Y por el estudio de los triángulos, sabemos que en un círculo hay 360 grados. Así que 7 grados es más o menos una 50ª parte de eso. Como Eratóstenes sabía la distancia entre las 2 ciudades, unos 800 kilómetros de distancia, la multiplicó por 50 y llegó a la cifra de 40.000 kilómetros. Le faltaron solo 75 kilómetros para llegar a la cifra exacta que hemos calculado con toda la tecnología del siglo XXI. Como ves, la magia es que si entendemos las propiedades de los triángulos pequeños, podemos asumir que un triángulo de cualquier otro tamaño, pero con las mismas proporciones, se comporta de la misma manera. Esto se llama semejanza. Y con el poder de la semejanza, de triángulo en triángulo, podemos construir pirámides, edificios, puentes y hasta estaciones espaciales. De hecho, la arquitectura aprovecha otra de las características maravillosas de estos polígonos. No se deforman. A diferencia de un cuadrado, por ejemplo, si aplicas fuerza en uno de los vértices de un triángulo, la fuerza se reparte entre los 2 segmentos más cercanos y lo compensa el otro. El triángulo nos permite dar la rigidez y la forma en que no se deformen las cosas. Entonces yo creo que sin ellos
existirían otras cosas extrañas, pero no sé si igual de maravillosas a las que tenemos actualmente. Estas mágicas figuras, sean obvias en el diseño o no, son la base de la arquitectura y la ingeniería civil, y de ahí a la física cuántica y la astronomía. Hasta los fractales y los movimientos de las galaxias pueden describirse como iteraciones triangulares. Así que los triángulos son mucho más que tres puntos unidos por tres segmentos de rectas. Desde miles de años antes de Pitágoras, el estudio de estas formas indeformables y maravillosas nos han ayudado a medir lo inmedible y a imaginar lo que antes era inimaginable. ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué preguntas te surgieron? ¿Qué te hizo pensar este video? Platícanos en los comentarios porque siempre los estamos leyendo. No te olvides que te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas todo nuestro contenido y que también estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook y también en TikTok. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Bueno, entonces, vieron que hay un montón de aplicaciones de los triángulos en la vida cotidiana. Incluso hasta triangulando se puede medir el tamaño, el radio de la Tierra. Entonces, bueno, ya me creen que es bastante divertido el mundo de los triángulos. Ahora, digamos acá, pues el primer triángulo que vamos a trabajar es el triángulo rectángulo. Entonces yo les había dicho que tenía que tener un ángulo recto, que está acá. Y entonces ahora lo que vamos a ver es cómo se llamarían los lados. Recuerden pues que todos son lados, pero en un triángulo rectángulo pues le ponemos como unos nombres especiales a los lados, como para entenderlos. Entonces yo les decía que era importante ubicar el triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque siempre los dos lados que forman el ángulo recto los vamos a llamar catetos, ¿sí? Y esos lados son más cortos con respecto a este lado que queda acá, que es como una diagonal, que lo vamos a llamar hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa siempre en un triángulo rectángulo, la hipotenusa es el lado más largo. Digo que es una diagonal porque es que el triángulo rectángulo es lo que resulta cuando ustedes dibujan un rectángulo y lo parten por acá por la diagonal. Entonces mire que aquí lo que resultan son dos triángulos rectángulos, ¿cierto? Mire que este sería el ángulo recto acá y esta diagonal es la hipotenusa. Entonces siempre que tengan un triángulo rectángulo, esto es lo que se tienen que imaginar, que eso es medio rectángulo partido por la diagonal. Entonces les decía, la hipotenusa es el lado más largo. Y pues los catetos son los otros dos lados que forman el ángulo recto, ¿sí? Uno pues les puede poner nombre, cateto 1, cateto 2, pero después vamos a ver que también es importante, dependiendo de uno separado, llamarlo cateto opuesto o cateto adyacente, pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y siempre, entonces la hipotenusa siempre queda enfrente del ángulo recto, ¿sí? Entonces si el ángulo recto está acá, entonces la hipotenusa es la que está allá enfrente. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? Entonces, el teorema de Pitágoras es pues un teorema, es una relación matemática que se cumple siempre, que nos relaciona los tamaños de los lados de un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué fueron lo que se dieron cuenta hace muchos años, incluso antes de Pitágoras, porque esto ya existía antes de Pitágoras, era que si uno dibuja un cuadrado acá, ¿sí? Recuerden que un cuadrado es el que tiene todos los lados iguales, o sea que yo tendría que dibujar aquí una figura. Obviamente yo no lo voy a dibujar porque soy muy malo dibujando, pues ya se han dado cuenta. Entonces, si uno dibuja un cuadrado ahí, el área de ese cuadrado, la suma de las dos áreas sobre los catetos, es igual al área del cuadrado que se forma sobre la hipotenusa. Entonces, vea, ahí está el primer cuadrado sobre el cateto 1. Entonces ahí dibujé un cuadrado sobre ese cateto. Otro cuadrado sobre el cateto 2. Entonces, si yo agarro estas dos áreas y las sumo, lo que me va a dar es esta área de acá, que es más grande, ¿sí? Entonces, el área que se forma sobre la hipotenusa es igual a la suma de estas dos áreas. Esta relación, que es la que está aquí enmarcada en este cuadradito,
esta de acá es lo que se conoce como el teorema de Pitágoras. De pronto ustedes lo han visto con otras letras, porque generalmente uno, pues, le pone nombres diferentes a los lados del triángulo, ¿cierto? Generalmente uno puede decir que este lado se llama C, que este lado se llama, por ejemplo, A, y que este lado se llama, por ejemplo, B. Entonces, ustedes generalmente lo que encuentran es una versión que dice que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, pero es exactamente lo mismo, ¿cierto? Porque acá B sería C1, que es esto que está acá, ¿sí? Y acá A sería C2, que es esto que está acá. Recuerden que la suma es conmutativa, entonces no importa si ustedes suman 2 más 3 o 3 más 2, siempre les va a dar 5. Entonces no importa el orden. Y de pronto han visto otra versión que ya les da el lado, ¿sí? Porque miren que aquí lo que me está dando es un área, ¿sí? Porque como está el cuadrado, esto es un área. Pero cuando ya no tiene el cuadrado, lo que le está dando es el valor de lo que mide el lado, ¿sí? Porque cuando es c cuadrado quiere decir que es el área de todo el cuadrado, pero cuando yo le saco raíz, entonces me da solamente el lado. Entonces, esa versión que tiene raíz, entonces es así, ¿cierto? Entonces, esta es otra versión del teorema de Pitágoras, pero pues las dos expresiones, o sea, esta y esta son exactamente lo mismo, solamente que acá, en esta que está acá, yo ya le saqué raíz. Obviamente yo podría escribir esta de esa misma forma, que yo podría decir que h es igual a la raíz de c1 al cuadrado más c2 al cuadrado. No sé si hay dudas hasta ahí. Pues claro, esa parte del tema de Pitágoras. Se ve enredado, pero pues realmente esto a la larga lo que van a hacer son números. Entonces, por ejemplo, esto podría ser un 5 y esto podría ser un 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ¿cuánto mide C? Le preguntarían a usted. Ah, entonces dice, pues C va a ser igual a la raíz de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces ya decimos en las operaciones, ¿cierto? 3 al cuadrado pues es 9 y 5 al cuadrado es 25. Entonces suman eso de ahí. Eso me da 34, ¿cierto? Pero sería la raíz de 34. Y eso pues ya lo hacen en la calculadora y eso les va a dar un número cerquita como 5 punto algo, cerquita 6, 5.8, por ahí. ¿Dudas? ¿Hasta ahí? Igual ya vamos a hacer un ejemplito con Profe, una numeritos. pregunta. Sí, dígame. Profe, si usted devuelve la pantalla a la pantalla anterior, ¿cómo hizo para hallar eso? Qué pena que me perdí en ese punto, en el lado A y en el lado B, el 3 y el 5. ¿Cómo hizo para hallarlo? Eso fue como que ahí me perdí. No, yo le puse números, o sea, supuse como que teníamos un ejercicio donde A valía 5 y B valía 3, pero yo le puse los números así porque yo quise. Listo, profe. Es No, como por un pensé que de ejemplito. pronto era la meta. Bueno, señor, listo. Muchas gracias. Bueno, nada. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a ver un ejemplito de aplicación. Entonces, dice, las pulgadas de un televisor dependen del valor de la diagonal de su pantalla. Entonces, si el lado largo de la pantalla es de 16.5 pulgadas, ¿sí? Y el ancho es 9.4 pulgadas, podemos decir que el televisor es de aproximadamente, ¿sí? Entonces, aquí lo que dicen es que un televisor, pues ustedes saben que un televisor es rectangular, entonces cuando usted le dicen que un televisor de 42 pulgadas, lo que mide realmente esas 42 pulgadas o 50 pulgadas es la diagonal de ese rectángulo, ¿sí? O sea, lo que mide la pantalla de este punto a este punto, esas son las pulgadas del televisor, ¿sí? Entonces nos están diciendo, bueno, ese televisor lo midieron y por acá, por el ancho, perdón, por el largo, midió 16.5 pulgadas. Y por el alto, por el ancho, midió 9.4. Entonces nos preguntan de cuántas pulgadas es ese televisor, ¿sí? O sea, cuánto mide la diagonal del televisor. Entonces, pues si ustedes se imaginan acá, aquí hay dos triángulos, ¿cierto? Que son iguales. Entonces podemos agarrar uno de los dos. Aquí agarramos el de abajo, ¿cierto? O sea, acá. Este es el que está aquí.
sacado en un dibujito aparte. Entonces, a esto lo vamos a llamar C2 y a esto lo vamos a llamar C1, ¿sí? Que es lo que está aquí en este dibujo. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, le pueden poner A, le pueden poner B, como ustedes quieran, le pueden poner C1, C2, eso pues no importa, uno de los hijos les pone el nombre que quiere. Y entonces lo que hay que usar es el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces dice, bueno, que esta H, que es la hipotenusa, va a ser la suma de los dos catetos al cuadrado, ¿cierto? Entonces, mire que acá no le sacaron raíz de una, como yo lo escribí hace rato, sino que lo hacen, primero hacen la suma de los cuadrados, o sea, cogieron el 16.5 y lo elevaron al cuadrado. Y cogieron el 9.4 y lo elevaron al cuadrado y sumaron esos dos números, ¿cierto? Entonces, esta suma, hecha en la calculadora, toda esta suma, les da 360.6 pulgadas cuadradas, ¿sí? Eso sí, no meterlo en la calculadora y pues de ahí sale. Y como no, lo que yo les decía, como no nos interesa la h cuadrada, sino que nos interesa la h sola, entonces hay que sacarle raíz, ¿cierto? Entonces, por eso acá, en el siguiente paso, lo que hacen es sacarle raíz es de 360.6, ¿cierto? Entonces, le sacan raíz y lo que nos va a quedar es un 18.9. Miren que es 18.989, que eso casi que es 19, o sea que era un televisor de 19 pulgadas. ¿Sí? O sea que el televisor era de 19 pulgadas. Eso es claro la forma de utilizar ese teorema. Ahora, ¿se podría verificar? Sí, se podría verificar. ¿Cómo podemos verificar esos triángulos en GeoGebra, por ejemplo? Creo que este link lleva GeoGebra. Ah, no. Este lleva, bueno, este es otro link que les voy a pasar, con el que pueden verificar, pero creo que en la tarea les pide directamente comprobaciones en GeoGebra. Pues esto es una aplicacióncita, está en línea, pues que es muy sencilla. Uno lo que hace es le pone los lados y él le calcula los otros datos. Entonces, por ejemplo, acá teníamos que era 9.4 y 16.5. Entonces, uno era 9.4 y el otro era 16.5. Y uno le va a calcular y él le dice acá la H, que es lo que nos faltaba, ¿cierto? Y mire que aquí lo llaman ABH. Y nosotros allá en estas diapositivas lo llamamos C1, C2, ¿sí? Uno le puede poner el nombre como uno quiera. Lo importante es saber quién es quién. Aquí de una vez le calcula el área, le calcula el perímetro. Recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados, ¿sí? Y le calcula el valor de los ángulos de los otros dos, ¿cierto? Porque ya sabemos que uno mide 90. Los otros dos, que es este garabatico que parece una A, se llama alfa, es este ángulo acá, y este garabatico que parece una B, se llama beta, y es este de acá arriba, ¿sí? Entonces, pues esta aplicacióncita sirve para verificarlos, pero nosotros, cuando hagan las cifras de tutor, ahí probablemente les expliquen cómo verificarlos en GeoGebra. No sé si aquí traiga alguna verificación en GeoGebra, creo que no. Bueno, vamos a hacer este otro ejemplito de teorema de Pitágoras. Dice, es otro ejemplo de aplicación. Entonces dice que se requiere colocar la estrella de Navidad en la parte más alta de un árbol, ¿sí? Para este trabajo se utiliza una escalera de 3.5 metros de largo. Si la distancia entre la parte de abajo del árbol y la base de la escalera es 1.8 metros, es posible afirmar que la altura del árbol es. O sea que lo que queremos hallar aquí es qué tan alto es el árbol, ¿cierto? Entonces, pues ya el ejercicio nos da algunos datos, que es, por ejemplo, el largo de la escalera, que son 3,5 metros, y la distancia entre la base del árbol y la base de la escalera, que es 1.8 metros.
Entonces, es este dibujito acá, ¿sí o no? Entonces, y lo que nos piden hallar es esta altura del árbol, que es lo que queremos hallar. Entonces, miren que aquí nos sale un triángulo que también es rectángulo porque este ángulo es recto, ¿cierto? Entonces esto es lo que tenemos, es un triángulo como, para verlo más claro, es un triángulo como así, ¿cierto? Que tiene 3.5 metros por acá y tiene 1.8 por acá, ¿cierto? Metros y metros. ¿Qué es lo que pasa? Que miren que acá nos están dando la hipotenusa. Porque si ustedes se dan cuenta, en el ejercicio anterior y todo lo que yo les he dicho, es como si siempre nos pusieran a hallar la hipotenusa, pero miren que acá nos están dando la hipotenusa y tenemos que hallar el otro cateto. Entonces recuerden que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos que lo voy a llamar A y al otro cateto que lo vamos a llamar B, ¿sí? Entonces, este digamos que es el cateto A y este digamos que es el cateto B. Entonces, este A no sabemos cuánto mide, ¿cierto? Y esta hipotenusa sí sabemos cuánto mide. Entonces, tenemos los datos. Entonces, A no sabemos cuánto es, pero B sabemos que es 1.8 metros y H es 3.5 metros, ¿sí? Entonces tenemos que hallar A. Pero mire que la expresión que nos dan del teorema de Pitágoras es así, o sea que hay que despejar, ¿cierto? Hay que despejar A. Entonces, como ustedes ya son duchos en el arte de despejar, ya saben que lo que tienen que hacer es agarrar esta B y pasarla para el otro lado a restar, ¿cierto? O sea que la A al cuadrado va a ser igual a la H al cuadrado menos la B al cuadrado, ¿cierto? Y tiene lógica porque si la suma de las dos áreas AB da H, pues entonces si yo quiero hallar cualquiera de las dos, A o B, lo único que tengo que decir es a H, que es la más grande, quitarle la otra que conozco, ¿cierto? Entonces a H, que es la más grande, le quito la otra área que sí conozco. Entonces, hacemos los numeritos. Entonces vamos a decir A cuadrado es igual. H, ¿cuánto nos decía que era 3.5, ¿cierto? 3.5 y lo vamos a tener que meter entre un paréntesis al cuadrado. Los paréntesis son importantes porque si ustedes meten esto en la calculadora puede que por ahí no les salga bien. Entonces por ahí es bueno meterlo dentro de un paréntesis, 1.8 al cuadrado. Listo. Y ahora vamos a ver, por acá tengo una calculadora, pero puedo usarla del compu. También pueden utilizar GeoGebra para este tipo de operaciones. Entonces aquí 3.5 al cuadrado menos 1.8 al cuadrado. Y creo que esto está mal, porque no sé por qué está sacando ese QRT. A ver, hagámoslo en GeoGebra. Siempre es bueno tener una calculadora de las científicas. 3.5 al cuadrado menos, aunque sí podría ser 1.8 al cuadrado. Sí, entonces ahí da 901. ¿Sí? Entonces, me está dando, este resultado me está dando 9,01 metros cuadrados. 901 es aproximadamente 9, ¿cierto? Y como 3 por 3 es 9, eso quiere decir que cuando yo saque raíz, me va a dar aproximadamente, me va a dar 3, ¿cierto? Podemos venir acá a esta y verificarla. Borro todo y le pongo los valores. Entonces aquí la hipotenusa es la que vale 3.5, ¿cierto? Y la B vale, B, sí, mide 1.8. Y ahora lo voy a calcular y miren que me da 3, ¿sí? Que fue lo que me dio a mí acá en el calculito.
Aquí creo que la verificación también la tiene con, a ver. Con este video. Listo. Si lo quisieran hacer en GeoGebra, lo que tendrían que hacer es dibujar el triángulo. Pero pues eso es un poquito largo y dispendioso, entonces más bien en las cipas de tutor, supongo que cada tutor, pues los que están conmigo, yo sí lo explico en las cipas de tutor, y si no, los que están con cada uno de sus tutores, les va a explicar cómo dibujar ese triangulito ahí en GeoGebra. Eso no lo vamos a hacer ahorita, queda para las cipas de tutor. Y lo otro que tenemos para hoy son las relaciones trigonométricas. Entonces, Profe, ¿no ya lo puedo vimos, ver un momentico, por favor? claro. Profe, disculpe, ¿por qué no explica cómo dibujarlo en GeoGebra así sea un solo Ya, ejemplo gracias. rápido? Porque pues es importante para realizar la tarea. Así sea Bueno, un ejemplo nomás. bueno, hagámoslo entonces en Por favor, GeoGebra. gracias. Este que está aquí, o bueno, sí, este de acá. 1.8 y 3.5. Entonces, bueno, vamos a hacerlo aquí en GeoGebra rápidamente. Entonces, lo que hay que hacer para hacerlo en GeoGebra es, lo que hay que tratar de hacer es dibujar el triángulo, ¿cierto? Entonces, mire que acá me dice que 1.8. Entonces, ustedes deben pararse. Recuerden que en GeoGebra pueden hacer suma hacia adentro, suma hacia afuera. Y deben tratar de hacer un punto acá o hacer un segmento entre 1 y 1.8. También pueden, por ejemplo, poner el punto. La forma más fácil es poner el punto, que sería 1.8,0, ¿cierto? Ese punto 1.8,0 es este punto A, ¿cierto? Entonces, ¿qué me garantiza eso? Que la distancia entre el 0 y el punto A es 1.8, ¿cierto? Listo. Como ustedes ya hallaron este 3, el A, eso quiere decir que si yo pongo un punto acá en el 3, que sería el 0,3, o lo pueden marcar directamente acá con esta opción de punto, marcarlo acá bien en el 3. ¿Sí? Ven que el punto B es 0,3. O sea, lo pueden marcar en el plano cartesiano o lo pueden escribir acá en la entrada. Entonces ustedes ya saben que ese punto sería 0,3, ¿cierto? Y al darle enter, y él le pone nombres por defecto, ¿cierto? Al primero le puso A y al segundo le puso B. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí donde está en las opciones, en estos cuadritos de opciones, está esta que se llama segmento, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer con esta opción de segmento es empezar a unir los puntos. Aquí me falta todavía un punto, que es este punto en el punto 00, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que estoy dibujando realmente son los 3 vértices del triángulo, ¿cierto? Ven que aquí estos 3 puntos son los 3 vértices. Entonces yo lo que hice fue poner las coordenadas de los 3 vértices en el plano cartesiano. ¿Sí? 1,8, que está acá, 3, que es la de acá arriba, y este pues que está en 0, 0. Obviamente este triángulo ustedes lo podrían empezar en cualquier parte del plano cartesiano, pero es más fácil hacerlo en el origen. El origen es acá en el punto 0, 0. Entonces sí, esto lo podrían correr y dibujarlo por acá, más acá, o más allá, donde quieran, pero pues obviamente es más fácil trabajar en el origen. Y ahora sí, entonces con esta opción que se llama segmento, lo que tienen que hacer es empezar a unir punto con punto. Entonces lo que le dice acá es que el de B a C, o sea, el segmento BC, que era lo que aquí llamamos el lado A, mide 3. Ahora, el segmento CA, obviamente, pues va a medir 1.8, porque eso ya lo sabíamos. Y para que esto esté bueno, entonces este segmento de B hasta A, que sería la hipotenusa, tiene que medir lo que dice el ejercicio, 3.5, ¿cierto? Entonces vuelvo y lo doy segmento y uno, estos 2 puntos, y me da 3.5. Ahí ya estaría comprobado, ¿sí? Porque los 3 lados corresponden con los 3 lados del ejercicio, ¿cierto? Entonces ya, si estos valores corresponden con los del ejercicio, es porque está bueno.
¿Qué más se podría poner acá como por maquillaje? Ay, esto no lo quiero escribir yo, voy a borrarlo. Pues como porque quede más bonito. Entonces, uno generalmente para que quede más bonito, lo que hace es, voy a borrar el punto D también. Listo. Entonces uno lo que hace es agarrar esta herramienta que es la del cursor, le da clic derecho a este segmento, por ejemplo. Le puede poner colores si quiere. Le puede cambiar el nombre. Por ejemplo, entonces aquí esta era la hipotenusa. Entonces le voy a poner hipotenusa. Y algo que es útil es colocar nombre y valor, ¿sí? Entonces si ve que aquí dice hipotenusa 3.5. Entonces también al lado G también le podemos dar clic derecho propiedades, cambiar el nombre y colocar que es el lado o que es la base. Y entonces acá le colocamos nombre y valor, ¿sí? Base 1.8. Y este es el alto, ¿cierto? Entonces propiedades, entonces ya no lo vamos a llamar F, sino que lo vamos a llamar alto. Y le vamos a poner nombre y valor, ¿sí? Entonces si ve que quedó. Entonces ahí queda este triangulito, es el que ustedes deben tomarle captura y ya estaría ya comprobado el ejercicio. No es sino, o sea, básicamente Profe, consiste en una dibujar el pregunta triángulo. y no saca ángulos ese programa. Saca los ángulos. Sí, también. Entonces, aquí tiene la opción de ángulo, que no me acuerdo dónde está. Aquí, ángulo. Entonces, en las opciones ustedes vienen aquí, buscan, entonces ven que aquí dice ángulo. Entonces, ahora lo que tienen que tocar son los dos lados que están formando el ángulo, ¿sí? Entonces aquí dice 30.96, vuelven y le dan la opción ángulo, tocan estos dos, tuki tuki, aquí le sale el valor 40, a ver, que no me quiere mover, 59.04, y pueden tocar estos últimos dos y también le sale, bueno, a veces pasa eso, cuando les pasa eso es porque lo tienen que tocar al revés, así que lo están midiendo por fuera, 270, entonces lo borran y tocan primero el de abajo y después el de arriba, y ahí sí, 90. ¿Sí? Cuando les mida por fuera, que eso a veces pasa, midiendo los ángulos, borran y tocan al contrario, o sea, si tocaron primero este, después esta, entonces tienen que tocar esta primero y después la otra. ¿Eso es claro? Listo. Sigamos. Entonces, para las relaciones trigonométricas, pues esto es un tema de colegio, que era el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante, la cotangente. Entonces, son relaciones, o sea, una relación en matemáticas es como una división, ¿sí? Entonces, son divisiones que se cumplen entre la hipotenusa y los catetos, ¿sí? O entre los mismos catetos, dependiendo el valor del ángulo que hay acá, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí un ejemplito con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, esto es un simulador. Aquí eso es la gráfica en este caso, el coseno. Y aquí entonces hay unas opciones que dice coseno, seno, tangente. Vamos a mirarla al seno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo una circunferencia, pues a medida que yo mueva este punto, yo lo que estoy haciendo es aumentar el ángulo, ¿cierto? Entre más alto esté esa bolita roja, más grande es este ángulo acá. Y entre más abajo esté, hay un micrófono abierto. A ver. Con un tipo de despido que no dijimos Hay alguien con el micrófono abierto. Listo. Listo. Entonces, que entre más alta esté la bolita, más grande es este ángulo acá. Acá, esta circunferencia tiene radio 1, ¿sí?
El valor del radio es 1, no radio 1, no. Entonces, aquí lo que está diciendo es que el seno de ese ángulo, ¿cuánto vale? Vale la altura que está marcada aquí en verde, dividida por ese radio de esa circunferencia, que ese radio de esa circunferencia es la hipotenusa. Entonces, no importa qué tan grande sea la circunferencia, pues uno va cambiando aquí el radio por el valor del radio de la circunferencia. Estos valores siempre se mantienen constantes dependiendo el ángulo que se tenga, ¿sí? Lo mismo con el coseno, pero en el coseno, entonces miren que aquí en el seno lo que estábamos trabajando era con esta flecha verde, que sería como la y, ¿sí? O la altura en y. En cambio, con el coseno se trabaja con qué tan lejos esté de acá del origen, ¿cierto? Pero en X. Yo, la forma en que lo veo yo en mi cabeza es como que esto fuera una pared, entonces el seno son para hallar paredes y el coseno es para hallar pisos, ¿sí? Qué tan largo es el piso y en este es qué tan alta es la pared. Parado desde este ángulo de acá, el centro de la circunferencia. Y la tangente, lo que relaciona es la relación entre la pared y el piso, ¿sí? Entonces, el seno relaciona esta pared con la hipotenusa y el coseno la relaciona, es este piso, con la hipotenusa. En cambio, la tangente no está la hipotenusa, sino que está el piso y la pared. Así lo veo yo. Si quieren jugar con esto, les mando el link. Y esa gráfica que aparece ahí debajo, pues son las gráficas que uno obtiene cuando dibuja todos los ángulos. De para cada valor de estos ángulos, si uno, por ejemplo, lo separa aquí en 31.5 y se mueve de 31 a 32.5, entonces va haciendo punto a punto, uno lo que obtiene son estas gráficas, ¿sí? Que esta es la gráfica del seno y esta es la gráfica del coseno. ¿Qué pasa? Que estas gráficas son muy útiles para representar ondas, porque pues básicamente la concepción que nosotros tenemos de onda en la cabeza es este dibujito. Cuando uno le preguntan qué es una onda o una señal electromagnética o una ola del mar, miren, todas tienen esta misma forma. Entonces, por eso son muy útiles pues para aplicaciones. Entonces, bueno, volviendo acá, entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo estoy paradito aquí en el ángulo de 30 grados, dígame. Qué pena. Esos, el seno, el coseno, la tangente, y no están ubicados en unos cuadrantes para pues los signos, en las razones trigonométricas. ¿No tienen que ver? Sí, tiene que ver con el valor del ángulo. Entonces, por ejemplo, si usted está en este cuadrante acá, aquí, porque estamos hablando que el seno tenía que ver con el valor de la y, ¿cierto? Entonces mire que ahí la flechita verde está apuntando hacia arriba, ¿cierto? En un plano cartesiano, siempre que algo apunta hacia arriba, es positivo. Entonces él después de cierto valor, después de 180 grados, mire que la flechita empieza a apuntar hacia abajo. Eso quiere decir que ahí el valor del seno, mire que acá en este cuadrito le marca el valor del seno. Mire que ahí ya los valores del seno son negativos, porque la flechita está apuntando para abajo. Eso quiere decir que cuando usted está hallando el seno de un ángulo mayor a 180 grados, va a dar negativo hasta que vuelva a llegar a 360. ¿Sí? Mire que aquí cuando vuelve a llegar a 360, vuelve a empieza, positivo. Y con el coseno es algo parecido, pero como el coseno está en X, entonces recuerde que en un plano cartesiano lo que apunta a la derecha es positivo y lo que apunta a la izquierda es negativo. Entonces, si el ángulo hace que el coseno apunte a la derecha, el coseno es positivo. Pero apenas el coseno pasa de 90 grados, empieza a ser negativo y entonces el valor se vuelve negativo. ¿Sí? Y mire que la flechita está apuntando hacia la izquierda. Mire que acá la flecha apunta hacia la izquierda y entonces el coseno es negativo, ¿cierto? Y mire que va a hacer todo eso hasta que vuelva a llegar aquí. Este ángulo acá es 270 grados. Cuando vuelva a llegar a 270 grados, vuelve a apuntar a la derecha. Entonces vuelve a ser positivo. ¿Sí? Así es. Entonces lo de los cuadrantes es, usted mira aquí en esta gráfica, entonces por ejemplo el seno es positivo, sí, en el primero, en el segundo cuadrante, y en el tercero y en el cuarto es negativo. Y el coseno, por ejemplo, es positivo en el primer cuadrante,
En el segundo es negativo, en el tercero es negativo y en el cuarto es positivo otra vez. Bueno, seguimos. Espero que haya quedado claro la pregunta. Entonces yo les decía, entonces el seno, que no lo he dicho todavía, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cierto? Entonces, si es el seno de 30, entonces digamos que este se llama A y que este se llama B, ¿sí? Entonces en este caso sería A sobre H, suponiendo pues que la hipotenusa es H, ¿cierto? Entonces esta sería la relación trigonométrica para el ángulo de 30 grados. Pero mire que si yo lo hago con el ángulo de 60 grados, que es el que está acá arriba, entonces ya las cosas se van a invertir, porque ahora el cateto opuesto ya no es este acá, sino que es el que esté enfrente, ¿cierto? Que sería la B. O sea que acá, con 60 grados, ya no iría una A ahí, sino que iría una B sobre H. ¿Sí? No sé si eso es claro o es un poquito enredado. Depende mucho de donde uno se pare. Entonces, dejemos los nombres ahí. Y entonces, ahora el coseno de cualquier ángulo, ¿sí? El coseno de un ángulo, no sé, alfa, es igual al cateto adyacente, no sé, adyacente sobre la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿quién sería el cateto adyacente a 30 grados? Pues el cateto adyacente a 30 grados sería el que llamamos B. Entonces, coseno de 60 sería B sobre H. ¿Sí? Perdón, de 60 no, de 30. El coseno de 30. ¿Sí? El coseno de 30 sería igual a B sobre H, ¿cierto? Porque si está parado usted acá, en el ángulo de 30 grados, el cateto adyacente sería B y pues la hipotenusa, ¿cierto? La hipotenusa pues siempre que es H. Y el otro que tienen que saber es la tangente. Entonces la tangente de cualquier ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, en este caso, si ustedes están parados en el ángulo de 30 grados, la tangente de 30 es igual. Entonces, al cateto opuesto, que sería A, sobre el cateto adyacente, que sería B. ¿Sí? Entonces, quedaría así. Es claro. O sea, aquí lo que tienen que aprenderse es una tablita que no les puse, es estas relaciones, ¿sí? Que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, esto acá arriba es lo que tienen que aprenderse, que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Igual de todas maneras, si uno, por ejemplo, se le llega a olvidar, uno lo único que hace es preguntarle a San Google las relaciones trigonométricas, ¿cierto? Relaciones trigonométricas. Incluso pues, en imágenes pueden ver las que aquí aparecen siempre, las que aparecen todas. Mire que CA antes sería el cateto adyacente, CO sería el cateto opuesto, ¿sí? Y la H sería la hipotenusa. O acá está con todos los nombres. Esta imagencita pues la pueden buscar en internet, siempre que la necesiten consultar, para saber pues qué es cada una de las relaciones trigonométricas. Vamos a ver cómo funciona eso con numeritos. Pues para hacerlo con numeritos tenemos un problema de aplicación. Entonces dice, el ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de un árbol con la parte superior del árbol es de 40 grados. ¿Sí? O sea, mire que aquí está el árbol, aquí está el suelo, y entonces lo que están diciendo es que
desde la punta donde termina la sombra hasta la punta del árbol, se forma un ángulo de 40 grados, ¿sí? Me pide calcular la longitud de la sombra, sabiendo que el árbol tiene 15 metros de altura. Entonces, acá pide hallar la longitud de la sombra, pero también podría decirme cuánto es la longitud de la sombra y pedirme hallar la altura del árbol, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo se puede atacar una situación de esas. Entonces, el ángulo de referencia, o sea que es el ángulo donde yo les he dicho que no va a estar parado, ¿sí? Es este ángulo acá de 40 grados. Entonces, imagínense como que ustedes están aquí parados, ¿cierto? Entonces, desde aquí ustedes van a ver quién sería el cateto opuesto en este caso, el árbol o la sombra, o la diagonal. La altura del árbol. La altura del árbol sería el cateto opuesto, exacto. Y la sombra sería el cateto adyacente, ¿sí o no? Y bueno. Y esta de acá sería la hipotenusa porque es el lado más largo, ¿cierto? Entonces ya sabemos, aquí está el cateto opuesto y aquí está el cateto adyacente. Listo. Ya los identificamos a todos tres. Entonces aquí dice, bueno, la altura del árbol es el cateto opuesto. La sombra del árbol es la incógnita X, que es lo que queremos hallar, esta es la que no sabemos. Y bueno, y a la vez este cateto adyacente es el cateto adyacente al ángulo de 40 grados. Entonces, ahora lo que hay que preguntarse es qué relación trigonométrica nos relaciona este dato que ya conocemos con este dato que queremos conocer, ¿cierto? Entonces, acá lo que dice es que lo que nos sirve es la tangente, porque recuerden que la tangente de un ángulo cualquiera es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto en este caso sería la altura del árbol, que ya la conocemos. La tangente del ángulo la podemos hallar, porque eso nos lo da la calculadora. Uno a la calculadora le pregunta tangente de 40 y ella lo que le revuelve es un número, ¿sí? Y con eso podríamos hallar este número que nos falta, que es el cateto adyacente. Entonces, aquí nos colocan todo con palabrita, entonces cateto opuesto a 40 grados, cateto adyacente a 40 grados, o sea, al ángulo de 40. Y ahora reemplazan los valores y se determina el valor de la incógnita. Entonces, mire que es lo que yo escribía, más o menos lo que yo he escrito de arriba. Tangente de 40, y yo les dije, eso es un número, eso lo preguntan en la calculadora. 15 metros, que era la altura del árbol, que era el cateto opuesto, y la X, que es lo que queremos hallar. Entonces, ahora lo que hay que hacer es tratar de despejar esta X de acá. ¿Cómo se despeja la X de acá? Entonces, esto está dividiendo, ¿cierto? Pasaría al otro lado a multiplicar. Entonces va a quedar la X multiplicando la tangente de 40. Y ahora, como lo que queremos es la X sola, lo que hay que hacer es agarrar este tangente y pasarlo al otro lado a dividir. Entonces nos va a quedar así como 15 dividido 40, tangente de 40. Entonces recuerden que la tangente de 40 eso es un número y eso se le pregunta a la calculadora. O sea, esa operación uno viene aquí a una calculadora. Yo voy a utilizar GeoGebra, pero porque no tengo... no, sí tengo calculadora científica. Aquí, Profe, qué científica. pena. Sí, dígame. Profe, lo que pasa es que Brian en el chat pregunta, profe, explíqueme otra vez cómo sabemos aplicar el cateto opuesto y el adyacente en los ángulos. Ok. Bueno, ya déjeme termino aquí esta división. Entonces vean, aquí agarran el 15 y dividen, y para hacerlo de tangente 40, pues es solamente acá donde dice trigonometría. Ok, esto funciona diferente. Aquí toca poner primero 40 y después poner la tangente. Tangente 40, 0.839. Entonces, como lo queremos es dividir, entonces 15 dividido 0.839 que nos había dado la tangente. Listo, 17.87, que es lo que está dando acá, 17.8. Listo. Para hallar lo de la tangente, lo del cateto opuesto y la cateto adyacente, entonces, a ver.
Vamos a traer este triángulo acá. Entonces, mire que yo ahí tengo señalado un ángulo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo ese ángulo señalado, yo lo que me voy a preguntar es, siempre me tengo que preguntar primero quién es la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, la hipotenusa, recuerden que la van a hallar sabiendo quién es el ángulo recto, ¿cierto? Aquí está marcado quién es el ángulo recto. Lo que esté justo enfrente del ángulo recto es la hipotenusa. Entonces, esta es la hipotenusa. Listo. Ya. La vamos a llamar H. Escribí I para no escribir hipotenusa, que es muy largo. Ahora, si yo estoy parado en este ángulo beta, yo me tengo que preguntar cuál de los dos lados está enfrente de ese ángulo beta. ¿Sí? Entonces, el que está enfrente, que en este caso sería ese de allá, este sería el cateto opuesto al ángulo beta, ¿cierto? Y este que está acá sería el cateto adyacente al ángulo beta. Ahora lo va a traer, pero de otra manera. Voy a traer el alfa. ¿Sí? Entonces, voy a quitar este de aquí. Bueno, ya está acá. Entonces, ahora, miren que si yo estoy parado ahí arriba, donde está el alfa, las cosas van a cambiar. La hipotenusa, porque el ángulo recto no se ha movido, ¿cierto? Entonces la hipotenusa es este que está enfrente del ángulo recto. Esa H. Listo. Esa no se cambia. Pero mire que si yo ya no estoy en este ángulo que yo marqué aquí en rojo, sino en este que estoy acá marcando en azul, ahora el cateto opuesto a este ángulo azul es este acá, ¿cierto? Porque es el que está enfrente de ese ángulo. Entonces siempre el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo con el que yo estoy trabajando. Entonces si el ángulo con el que yo estoy trabajando es este de 30 grados, el cateto opuesto es el que está enfrente a 30. Pero si yo estoy trabajando con el ángulo de 60 grados, este ya no sería cateto adyacente, sino que sería cateto opuesto, ¿cierto? Porque entonces este de acá antes del cateto, mire que aquí era cateto adyacente, pero acá se convierte en cateto opuesto, porque cambié el ángulo, ¿sí? Ya no estoy acá abajo, sino que estoy acá arriba. Y este, que antes era el cateto opuesto, ahora se va a llamar cateto adyacente. No sé si Brian le quedó un poco más claro. Sí, sí, señor. Listo. Este cateto adyacente. Entonces, sí, lo que tienen que saber es con qué ángulo están parados. Entonces, ustedes miran en el ángulo en que estén y miran, el que quede enfrente es el cateto opuesto y el que quede al lado es el cateto adyacente. Es lo mismo, si están parados acá, el que quede enfrente es el opuesto, está acá, opuesto. Y el que queda ahí justo debajo es el cateto adyacente. Listo. Vamos con otro ejemplito. Entonces dice que una rampa de patineta mide 7 pies de largo, con un extremo en el suelo y otro a 2 pies de altura. ¿Cuál es el ángulo de elevación? Escriba el valor del ángulo con una cifra decimal. Entonces aquí les dan un tip. Dice que el ejercicio se trabaja en grados, por lo tanto la calculadora debe estar en modo DEC. Entonces, lo que pasa es que las calculadoras científicas, esas Casio que todo el mundo tiene en la casa, pueden estar en modo radianes o puede estar en modo degree, que es un modo sexagesimal. Entonces, cuando uno está trabajando con ángulos que están en grados, que le dicen 30 grados, 60 grados, uno tiene que fijarse que la calculadora esté en DEC. Pueden colocar en YouTube cómo colocar la calculadora en grados. Y entonces ahí le dice, es darle modo y buscan esta tecla que dice TIC y ya, le dan ahí y ya la calculadora queda en degree. ¿Cómo lo pueden comprobar si está funcionando bien? Ustedes le pueden preguntarle a la calculadora del seno de 90 y eso les tiene que dar 1. ¿Sí? Si ustedes hacen esa operación en su calculadora y no les da 1, es porque la calculadora no está trabajando en grados.
sino que está trabajando en radianes. A ver, vamos a ver. Voy a escribir aquí 90 y lo voy a escribir seno. Entonces mire que seno 90 me dio 1, o sea que la calculadora sí está en grados. Pero mire que si la pongo en radianes, entonces ahora le doy 90 y le doy otra vez seno, ya no me dio 1, me dio 0.89. Pero porque mire que acá dice rad, ¿sí? O sea que están radianes. Vuelvo y la pongo en dec. Entonces ahora sí, a ver, esto es al revés. Primero el 90 y después el seno. El 90 y seno y da 1. ¿Sí? Entonces, eso es una forma de comprobar que la calculadora, si esté, también en GeoGebra, si lo están haciendo, pues pueden consultar que si esté trabajando en grados, porque si no, pues les va a dar mal. Entonces, miren que aquí sí. Seno 90, 1, está bien. Bueno. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, ahora, mire que la vez pasada nos daban el ángulo, pero mire que ahora nos dan dos lados y nos piden hallar el ángulo. Mire que aquí la incógnita es el ángulo. O sea, lo que tenemos que hallar es beta. ¿Sí? Entonces, pues igual nos vamos a parar aquí en el ángulo beta y nos vamos a hacer la pregunta de siempre. ¿Quién es el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto sería este acá, ¿cierto? ¿Quién es el cateto adyacente? Pues este de acá. ¿Y quién es la hipotenusa? Pues está acá. ¿Cierto? Porque este es el ángulo recto, es la hipotenusa. Y este está enfrente, entonces es el cateto opuesto. Y este está ahí justo al lado, siendo de piso, es el cateto adyacente. Listo. Entonces mire que conozco la hipotenusa y conozco el cateto opuesto. Entonces yo tendría que preguntarme por una relación trigonométrica que me relacione el cateto opuesto y la hipotenusa, que son las dos cosas que conozco, porque mire que la hipotenusa mide 7 y el cateto opuesto mide 2, ¿cierto? Entonces ahora tendría que mirar aquí en las relaciones trigonométricas una que relacione el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿cierto? Entonces podrían venir a esta imagen de acá y entonces tendrían que buscar una que tenga el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Cuál sería? La del seno, profe. La del seno, exacto. Entonces ya saben que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, vamos a escribir eso que acabo de decir. Entonces vamos a decir que el seno de beta es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Y entonces ahora lo que voy a hacer es reemplazar los valores. Ah, pero ¿cuánto mide el cateto opuesto? Pues mide 2, ¿cierto? 2 pies. ¿Y cuánto mide la hipotenusa? 7. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el seno de beta es igual a 2 séptimos, ¿sí? 2 séptimos, pues usted lo pueden hacer la división en la calculadora, eso les va a dar un número decimal. ¿Cuál es el problema? Que yo lo que quiero hallar es beta, no el seno de beta, ¿sí? Es como cuando ustedes les piden hallar x, que por ejemplo si tienen 2x igual a 4. Entonces aquí lo que necesitan hallar es la x sola, no 2 veces x. Este seno es una operación, ¿sí? Que se le está haciendo al ángulo beta. ¿Cómo deshace uno esa operación? Utiliza el inverso. ¿Quién es el inverso? Entonces se debe usar el inverso. El inverso de seno. El secante. No es exactamente, el secante del recíproco, no exactamente lo opuesto. El secante es esto mismo, pero al revés, o sea, 7 sobre 2, que es como 1 dividido esto. El opuesto de esto son unas funciones que son raras, que se llama arco, pues el arcoseno sería el contrario del seno, el arco coseno sería el contrario del coseno y el arco tangente sería el contrario de la tangente, ¿cierto? Esto también lo encuentran en la calculadora como seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Entonces, si ustedes tienen de pronto, alguien tiene una calculadora de esas Casio,
de las que estamos hablando, va a ver que, bueno, si yo aquí le doy en esta calculadora de la que tiene Windows, mire que si yo le doy aquí donde está este 2, con una ND, que es la segunda función, aparecen todas las funciones trigonométricas con ese -1 que yo les digo, ¿sí? Esa es o sea, ese seno a la -1 es como el seno inverso, ¿sí? Uno lo llama arcoseno o seno inverso o seno a la -1, cualquiera de las formas es correcta, coseno a la -1 o arcocoseno o coseno inverso, ¿sí? Y entonces estas operaciones lo que hacen es deshacer el seno, ¿sí? Es como cuando usted suma y resta, que la resta deshace la suma. Entonces el seno a la -1 deshace el seno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esta ecuación, recuerden que la ecuación que yo tenía era seno de beta igual a 2/7, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es siempre lo mismo. Es como si ustedes dijeran, ah, bueno, este seno pasa para el otro lado, pero como va a pasar para el otro lado, pasa inverso. Entonces me va a quedar la beta y me va a quedar seno a la -1 de 2/7, ¿sí? O sea, no le van a sacar seno a 2/7, sino que le van a sacar seno inverso. Cuando ustedes hagan esto lo tienen que hacer en la calculadora. Esto antaño, cuando no habían calculadoras, habían unas tablas, ¿sí? Y uno buscaba el valor en una tabla. Hoy en día pues tenemos las calculadoras y eso es no hacerlo en la calculadora. Entonces cuando uno haga este valorcito en la calculadora, pues le va a dar el ángulo. Entonces vamos a ver. Entonces lo que teníamos era 2/7. Entonces si vienen aquí la calculadora, pues primero miran cuántos son 2/7. 2 dividido 7, 0.285. Y ahora viene aquí, segunda función de trigonometría. Bueno, o trigonometría, segunda función, seno a la -1. Entonces les da 16.6. O sea que esta cuentica les está dando 16.6 grados. ¿Sí? Eso varía. Si lo quisieran hacer en GeoGebra, es algo parecido. Entonces, pueden hacer ARC seno. Mire que acá, si toca escribir ARC, que era lo que yo les decía que era arcoseno, pues ahí aparece arcoseno de 2/7. Y él les da 16.6 grados. Sí, y mire que él cuando lo escribe como seno a la -1. También acá en el teclado yo creo que aparece. Y está el seno y el seno a la -1. ¿Sí? Por si de pronto se le olvida que es ARC, aquí lo pueden sacar directamente con el teclado. ¿Sí? Seno a la -1 de 2/7 y ahí les da 16 grados. ¿Eso es claro? Muy enredado. No, profe, pero está muy enredado. Es solamente una operación, digamos. Busquemos otro ejemplo. A ver. Supongamos que tenemos otro triángulo. Bueno, yo lo voy a escribir acá. Ah, bueno, este acá. Profe, pero ahí en ese ejemplo faltó sacar el cateto adyacente, ¿ok? Solo sacó Para el que como el ejemplo solamente nos preguntaba por el ángulo, dice, ¿cuál es el ángulo de elevación? Entonces yo por eso solo hallé el ángulo de elevación. Si la pregunta hubiera sido resolver todo el triángulo, ahí sí nos hubiera tocado sacar todas las... Listo, entonces vamos a ver. Profe, Vamos a suponer este señor. buenos días. Buenos días. O sea que cuando yo necesite hallar un ángulo y me den, pues, digamos, el cateto, así, siempre voy a utilizar un arco. Sí. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí rápidamente con otros valores. Vamos a suponer que lo que me están dando es esto acá, esto es 3 y esto es 4, ¿sí? No sé, 4 metros, 3 metros. Y lo que me pide el ejercicio es cuánto vale beta, ¿sí?
Entonces, si lo que me están preguntando es cuánto vale beta, yo tengo que encontrar una relación trigonométrica que me relacione estos dos. Entonces, bueno, volvemos y empezamos. Ya llamo el ángulo recto, entonces ya sabemos que está acá la hipotenusa, ¿cierto? Pero la hipotenusa no la conocemos, entonces no nos sirve de mucho. Ahora, este 3 con respecto a beta, ¿qué sería? ¿Opuesto o adyacente? Opuesto. Opuesto. Listo. Entonces, este sería el cateto opuesto. Entonces, si este es el cateto opuesto, pues este tiene que ser el cateto adyacente, ¿sí? Ya tenemos todos. Entonces, ahora, conozco el cateto opuesto y conozco el cateto adyacente. Ahora, tengo que buscar una relación trigonométrica que me relacione esos dos que conozco, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de estas relaciones tiene el cateto opuesto y tiene el cateto adyacente? La tangente. La tangente. Bien. Entonces, sería con la tangente. Entonces, yo puedo decir que la tangente de beta es igual al cateto opuesto, que es 3 en este caso, sobre el cateto adyacente, que es 4 en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Recuerden que lo que queremos hallar es beta. Entonces, hay que despejarlo. ¿Cómo se despeja? Cojo esa tangente y la paso para el otro lado, pero con un -1. Entonces, va a quedar beta, tangente a la -1 de 3/4. Mire que no es tan complicado, ¿no? Y no pasar esto para el otro lado con un -1. Importante que no les va a olvidar poner el -1. Porque esta que está acá, esta última expresión que yo acabo de escribir, es lo que ustedes van a hacer en la calculadora. Ya, de ahí para adelante ya es la calculadora nomás. Entonces, ¿qué vas a hacer? Es escribir. Si tiene una calculadora científica, pueden escribir toda la expresión, que sería como hacerlo, como lo hago yo aquí en GeoGebra, ¿cierto? Es aquí, tangente a la -1 de 3/4, ¿cierto? Tuki, me da 36.87 grados. Eso quedaría directamente en una calculadora científica. Y si tienen la calculadora esta de Windows, entonces primero tienen que hacer la división 3 dividido 4, que da 0.75, y ahí si vienen acá donde dice trigonometría, le dan aquí en el 2, le dan tangente, y entonces vuelve y les da 36.80, 36.8. Es igual, 36 grados. ¿Y ya? ¿Más claro o menos claro? Bro, lo puede volver a la pantalla anterior, gracias. Espera que es que hay un micrófono abierto por ahí que me está. Listo. Listo, ahora sí. ¿Preguntas? Entonces mire que, por ejemplo, si acá si la pregunta fuera encontrar todos los lados, podrían usar el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa, ¿cierto? Porque recuerde que el teorema de Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado era igual a uno de los lados al cuadrado más el otro lado al cuadrado. O sea que en este caso sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿cierto? Porque un lado mide 3 y el otro lado mide 4. Y aquí saldría la hipotenusa, sería 9 más 16, que eso es 25. Pero recuerden que yo estoy aquí, es h cuadrado es igual a 25. O sea que la h sería la raíz de esto. O sea que el h va a medir 5. O sea que esta hipotenusa realmente mide 5 metros. ¿Sí? Y para hallar el ángulo que les falta, como este ya les dio 36.8 y ya saben que este mide 90, ¿sí o no? Este mide 36.8. Entonces ya saben que la suma de los tres ángulos debe dar 180 grados. Entonces no es sino que a 180 le resten la suma de 90 más 36.8. ¿Sí o no? O sea, si la suma de los tres tiene que dar 180, entonces yo sumando 53.2. Entonces acá tiene que dar 53.2 grados. Y ahí ya quedaría resuelto el triángulo, porque ahora sí encontramos todo. Encontramos todos los ángulos y encontramos todos los lados. ¿Sí? Y eso es más o menos lo que tienen que hacer en la tarea. Igual, pues, mírenlo con cuidado y de todas maneras van a tener las citas de tutor para
para preguntarle al tutor. Esto no lo vamos a hacer y yo creo que estamos listos por el día de hoy. Recuerden entrar al campus y confirmar la asistencia, ¿sí? Porque recuerden que esta cita está a punto. No sé si tengan alguna otra pregunta. Profe, yo te pregunto Sí. algo. Es que en algunos ejercicios, por ejemplo, de la guía dice que de las funciones trigonométricas hay la amplitud, el periodo y el intervalo. Para que ese no lo tocamos aquí en este CIPAS, pero ese sí, en el primer CIPAS de tutor, ese sí lo hacemos, que es más relacionado con esta gráfica de acá, de esta gráfica acá. La amplitud es qué tanto hay de aquí hasta acá. El rango es hasta dónde llega, sino que hay unas clavecitas viendo la expresión que les dan, pero eso ya lo vamos a tocar en el próximo CIPAS. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta para lo de la asistencia, ¿en qué parte es que dijo que se hacía? Usted entra al campus y ahí donde primero tiene que estar seguro que haya inscrito el CIPAS, porque si no está inscrito pues no le va a salir. Y acá donde está el curso de álgebra, No, sí, ya usted entra. me escribí. Listo, entonces usted viene hasta acá, hasta mis cursos, y por acá a usted le tiene que aparecer el curso de álgebra. Pues obviamente a mí no me aparece porque yo soy tutor, no estudiante, pero le aparece así como en colorcito. Y por acá le deja como desplegar algo. Ahí aparece como CIPAS PM, y al lado de ese CIPAS PM aparece un botoncito donde dice confirmar asistencia. Y ya. Tengo una pregunta. Sí. ¿Para cuándo habilitan los CIPAS de tutor? Depende. No sé si usted sea estudiante mío o tiene otro tutor. Yo estoy con usted, profe. Ah, bueno, el de nosotros